Este momento es importante. Hemos estado viendo el capítulo 11 de Hebreos y yo quiero que ponga mucha atención a este mensaje también. Es muy importante. Como ustedes saben, vamos a volver al texto donde estábamos estudiando aquí. Y ya saben que nos está aclarando mucho acerca de lo que hay en el Antiguo Testamento, cosas que no estaban muy claras, tal vez a simple vista no las teníamos muy bien ubicadas, ¿no es cierto? A simple vista, y que hasta ahora hemos estado descubriendo, realmente entendiendo el capítulo 11 de Hebreos, realmente escudriñándolo un poquito. Y pues el capítulo 11 se conoce como el capítulo de la fe, y quiero que ustedes tengan muy presente ahí esto, el capítulo de la fe. Y se extiende incluso hasta el comienzo del capítulo 12, como veremos, ¿no? Se nos ha recordado todo este tiempo que cualquier persona que tenga una relación con Dios tiene que estar basado en la fe y no por las obras, no por obras. Y hemos estado aquí viendo, hemos empezado a comprenderlo bien, a compararlo con el libro de Génesis y ver varios ejemplos ahí que estuvimos viendo desde algunas semanas atrás. Y están ahí los héroes de la fe, aquí en el capítulo 11, y como ustedes ven, hemos avanzado a través de los patriarcas y llegamos hasta Moisés, y nos llevó a los primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco, donde hemos estado viendo pues prácticamente ahí con más claridad sus vidas. Y ahora llegamos al versículo 30 aquí, y los siguientes, y veremos las referencias en Josué y Jueces, y las personas que vivían en Primera de Samuel, Primera y Segunda de Samuel, y en primero y el segundo libro de los Reyes, y recorremos así todo el capítulo. Se puede decir que desde aquí estamos pasando por los profetas, se podría decir hasta Juan el Bautista, se pudiera decir, hablando de los profetas, ¿no? Así que desde el versículo 30, donde se nos presentan los muros de Jericó ahí, la entrada a la tierra prometida, y luego a través de los profetas, y obviamente no cubre todos ellos, no todos los profetas que conocemos, por supuesto, pero los nombres representativos que se mencionan a través de todo este periodo. Y bueno, esto es sumamente muy importante porque para el escritor de Hebreos era importante transmitir, básicamente transmitir a sus lectores la salvación que es por fe solamente. Y vamos a entender que las personas que vivían en el primer siglo, en el momento de la redacción, básicamente de este libro de Hebreos, habían no solo sido influenciados por el judaísmo, sino que habían crecido dentro del judaísmo, que enseñaba que la salvación se gana por las obras, y con todas las ceremonias y rituales que ustedes se acuerdan que estuve repasando, que estuve comentando acerca de esto, y vemos en el Nuevo Testamento que dice que por las obras de la carne nadie será justificado. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿no es cierto? Pues es un don de Dios. Ahí está, no hay manera de llegar a Dios por las obras, por el esfuerzo propio, no importa qué esfuerzo sea, si moral, espiritual, religioso, es igual, cualquier tipo de esfuerzo es igual. Actualmente la gente está orgullosa incluso de decir que saben mucho, o que se jactan de ser muy espirituales, ¿no? Es lo que decía yo en el estudio de la mañana, ¿no? Mucha gente que se ha graduado incluso aquí en el seminario, lejos de servir como un instrumento de enseñanza y de ejemplo hacia los demás, lejos de eso ha sido pues una manera de jactarse, ¿no? De creerse que saben mucho, y ese es el gran problema, y eso a Dios pues no le impresiona para nada, definitivamente. No importa qué tan extensos sean sus niveles de conocimiento, ni su espiritualidad o su moralidad, eso no le da ninguna ventaja para creer que están más cerca de Dios, ¿no? Entonces, cualquier cosa que sea el esfuerzo humano son realmente obras, no importa el nivel que sea.
son obras que son para Dios, ¿qué? ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Isaías? ¿Como qué? ¿Como trapos de qué? De inmundicia. Ahí está, ¿no es cierto? Así que el mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje de salvación por fe. Solamente fe, sola fide. Lo hemos estado diciendo. Ese es el mensaje, que es un cambio dramático para los judíos. En aquel entonces, por supuesto, la audiencia que estaba escuchando esta carta, y es un cambio dramático para ellos, que debe ser defendido como la verdadera palabra de Dios, para que no pensaran que esto era un mensaje nuevo, ni mucho menos. Que el evangelio de la gracia y la fe lo tomaran como una aberración, para nada, opuesto al Antiguo Testamento, no lo es. Por lo que el escritor de Hebreos nos da esta joya, este libro maravilloso, no solo para ser beneficioso para los judíos, a quienes se dirigía, sino a través de toda la historia y de todos los tiempos, incluso para nosotros, para reforzar lo que es la salvación por fe. Y cómo en realidad hemos venido a Cristo solo por la fe, y que no es algo que el Nuevo Testamento inventa ahí para reconciliarse con Dios, para nada, ¿no? Es por eso que comienza, si ustedes lo ven aquí un poquito vean el libro ahí en el capítulo 11, desde el versículo 3 dice por la fe, y luego en el versículo 4 dice por la fe, y luego en el versículo 5 dice por la fe, y luego en el versículo 7, por la fe, versículo 8, por la fe, versículo 9, por la fe, versículo 11, por la fe. Ahí está, todo eso. Así sucesivamente, a través de todo el libro, básicamente todo este capítulo, y lo que es hermoso de este libro es su alcance histórico, porque de aquí no solamente leemos esto y hasta ahí queda. Hay que ver el Antiguo Testamento y ver exactamente lo que sucedió en el pasado y darnos cuenta precisamente cómo fue la historia humana y cómo fue la historia de la fe a través de todos los tiempos. Y la primera persona que estuvimos viendo, y la primera persona que menciona aquí, es Abel, que vino a Dios con un sacrificio de un animal. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Un animal, la muerte fue requerida prácticamente por Dios. Fue requerida por Dios. Y Abel no cuestionó a Dios. Él fue salvo por obras. No, fue salvo por la fe. Porque hizo un sacrificio. Obedeció. Y luego vimos a Enoc, que caminó directamente a la presencia de Dios y no murió. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Él tampoco cuestionó a Dios. Vivió una vida de obediencia, una vida tan santa que no vio muerte. Vivió una vida correcta de obediencia. Dios se lo llevó. Y luego ves a Noé, que tuvo también una relación de fe con Dios Todopoderoso. Y demostró su fe en la palabra de Dios al construir el arca en medio del desierto. Y durante 120 años proclamó a Dios, porque creía que iba a llover. Él creía que llovería. Aparte de que estaba tan lejos del mar, por supuesto, pero él creyó que llovería y habría agua para que flotara el arca que estaba construyendo, ¿no es cierto? Era fe. El padre de la nación de Israel, también Abraham, creyó por fe, el primero de los patriarcas. También creyó a Dios al salir de Ur de los caldeos, ¿se acuerdan? Y pasó así toda su vida como un nómada. Ahí está, errante, sin haber recibido lo prometido, nada, y murió sin darse cuenta de la promesa. Y pasó el pacto de Abraham, lo pasó a su hijo Isaac. Y Dios reitera la misma promesa de una gran nación a Isaac. Y por supuesto también Isaac nunca lo vio. Y la pasó de ahí a Jacob, y Jacob nunca lo vio y se la pasó a José, y José tampoco lo vio, y todos murieron sin haber recibido ninguna promesa. Es decir, recibieron la promesa, pero no la recibieron tangiblemente, ¿no es cierto? Así que seguían caminando con Dios, confiando en Dios, por fe, no por vista. Ahí está el mensaje de la fe.
El mensaje aquí es a los que se relacionan con Dios, porque vinieron a Él por fe y siguieron viviendo por la fe. La vida puede ser difícil, mira, yo te lo digo a ti, me lo digo a mí mismo. Puede ser difícil, lo que Dios requiere puede ser extraño, ¿no es cierto? Puede ser contrario a tu propia naturaleza, a tu propia voluntad, puede que sea contrario a tu propia cultura. Puede parecer poco razonable porque puede causar un tipo de sufrimiento. La fe causa un tipo de sufrimiento. Puede traer burla sobre ti. La separación del mundo tiene un alto costo, hermanos. Puede costar tus propias ambiciones. Incluso te puede costar la vida, como a todos estos. Pero lo haces porque Dios te dijo que lo hicieras. Eso es lo que marca al pueblo de Dios, obediencia a Dios al más alto costo. Esa es la idea, obediencia al llamado de salvación, obediencia al llamado al arrepentimiento. Y la fe, por supuesto, obedeces su llamado a una vida de entrega, a negarte a ti mismo. ¿Te das cuenta de eso? Siempre ha sido así, nunca ha menguado realmente el costo de ser un hijo de Dios, nunca ha menguado ser el costo de tener fe, de venir a Cristo, de venir en arrepentimiento y fe. Ahora bien, este mensaje es tan importante, vamos a volver al libro de Hebreos y ver ahí lo que tiene en mente el autor algunos años antes de esta carta que fuera escrita. El Evangelio del Señor Jesucristo había llegado a estos judíos. No sabemos dónde estaban realmente. Algunos estaban en alguna comunidad, en alguna región, pueblo, etcétera. No sabemos, pero el Evangelio llegó a ellos por medio de los mismos apóstoles. Históricamente, eso es lo que podemos deducir. Nunca dice aquí, por supuesto. Pero históricamente podemos deducir que llegó el Evangelio a estos judíos, a esta audiencia, por medio de los apóstoles. Los apóstoles fueron los mensajeros, porque en el capítulo 2:3, no vayan, se los voy a decir, se les advierte. Hay varias advertencias incluso a través de todo este libro. Y en el 2:3 dice, no descuidar la salvación tan grande, ¿te acuerdas? Habiendo sido dada por el Señor, y fue confirmada por los que lo oyeron. Y luego el versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todo eso había sido por medio de los apóstoles, no por ninguna otra persona. Eso que acabamos de leer. Los apóstoles fueron los emisarios de la proclamación del Evangelio. Ustedes ven que era una comunidad de personas judías que escucharon el Evangelio predicado por los apóstoles y fue validado y verificado por señales y prodigios y milagros a través del Espíritu Santo. Algunos en la comunidad judía abrazaron realmente el Evangelio completamente y vinieron a Cristo, dejaron atrás la antigua alianza, el antiguo pacto, pues. Entraron en un maravilloso reino de la nueva alianza, del nuevo pacto. Ahí está el punto. Otros, desgraciadamente otros, sin embargo, escucharon, pero hicieron una especie así como de un compromiso meramente intelectual nada más. No se comprometieron de corazón y fueron identificados exteriormente con ese grupo local de verdaderos judíos creyentes ahí, pero habían estado al margen de la salvación, ¿me entienden? Y por eso este libro repetidamente en los capítulos 2, 4, 5, 6 y 10 hay advertencias, como les mencioné hace un momento. Advertencias muy importantes. Este grupo de judíos intelectualmente convencidos, escuchen esto, intelectualmente convencidos, que andaban en la periferia prácticamente de la iglesia, que tenían que venir a la salvación, pero ellos prefirieron andar en la periferia, ¿no? Hay miles así, muchos así. Por eso desde el capítulo 2 menciona, no olvidéis
de una salvación tan grande, ¿te acuerdas? Y en los capítulos 4 y 5 dice la promesa de entrar en su reposo. Y luego en los capítulos 6, cuando dice en el capítulo 6 y también el 4, versículo 4, 5 y 6, es imposible, ¿te acuerdas de esta advertencia? Es tremenda, a mí se me pone la carne de gallina, de veras, porque veo que algo es terrible ahí, porque hay una advertencia, dice, es imposible que una vez que fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Muchas advertencias parecidas a esta son las que están en este libro. Y tú lo puedes ver también, vayan al capítulo 10, por favor, un poquito atrás. Vean el versículo 26. Ahí está otra advertencia que también se me eriza la piel, ¿no? Porque dice, porque si pecaremos voluntariamente, el versículo 26, 10:26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Wow! Tremenda advertencia aquí. Así que las advertencias van a todo lo largo de la epístola. Advertencias. Y los que estaban en la congregación oían esta epístola y necesitaban ser realmente sacudidos con algo específico. Y estos versículos realmente te sacuden. Te pones a pensar si realmente perteneces a este tipo de personas. Y se necesitaba realmente estas advertencias. Oían esta epístola y necesitaban ser sacudidos. Y también para los que hacen lo mismo en cualquier generación, no solamente en aquella época, en cualquier generación que solo han recibido intelectualmente el Evangelio. Ahí está el problema número 1 de la iglesia actualmente. Que han recibido el Evangelio de una manera intelectual solamente, pero nunca han hecho la afirmación de tener a Cristo en su vida y mucho menos se han visto los frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el problema de la iglesia. Y así como ellos, hoy también el Señor sigue dando advertencias a muchos jóvenes y grandes para que abracen el Evangelio y se aseguren de la vida eterna, si no, un día será demasiado tarde, como lo vemos en estos pasajes. Y a estos judíos se les advierte que no es un mensaje nuevo, sino un mismo mensaje de siempre, que Dios estaba reconciliando a los pecadores de una sola manera por medio de la fe. Nada más. Y en todas las generaciones ha sido, desde Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, en cualquier momento de la historia, Dios ha hecho advertencias muy significativas. Dios ha revelado a los hombres que son pecadores y que necesitan un sacrificio. Y nosotros lo tuvimos, por supuesto, en la persona, es decir, Cristo fue el sacrificado, ¿no es cierto?, para venir a la fe. Y ellos, todos ellos lo hicieron por la fe. Ahora que hemos llegado al texto que nos ocupa desde el versículo 30, hemos llegado hasta los muros de Jericó y llegamos ahora a algunos ejemplos de la fe que son realmente notables aquí. Y aquí vemos la conquista de fe que es realmente valiente. Por eso le titulé así, la conquista de la fe. Y puedo decir que se identifica como la cumbre de la fe en esta parte, por la validación de la fe que veremos, y lo van a soportar, lo vamos a ver. Así que se trata de la verdadera fe. Obedecerán a cualquier precio, me estoy refiriendo a ellos, y obviamente pues también nosotros, ¿no es cierto? Es a cualquier precio. Ahí está, demostrarán ellos, así como demostraron ellos su coraje frente a cualquier oposición. No importa las amenazas, no importa el sufrimiento, la verdadera fe no se vuelve atrás, no es vencida, no colapsa. Hemos visto la vida de Abel, entonces, de Enoc, la obra de Noé, Abraham, la victoria
de todos ellos, que fue también conquista. Hemos visto las opciones que la fe hace a Moisés, que elige sufrir, ¿te acuerdas? El vituperio de Cristo, que antes de gozar de los deleites temporales del pecado, ¿te acuerdas? Estuvimos viendo eso la semana pasada. Ahora llegamos en cierto sentido a la cima de la fe, y esta es la conquista valiente de la fe. La verdadera fe es sobre todo valiente. Vamos a leer el versículo 30 y versículo 31. Dice así: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bueno, mira, solamente 2 versículos, Tenemos hoy 2 versículos aquí, pero vamos a leer más en el Antiguo Testamento. Y como les digo, antes de entrar en eso, quiero aclararles sobre todo que la verdadera fe es valiente, la verdadera fe conquista. Cuando tienes una verdadera fe, es notoria, conquista a los demás y conquista cualquier oponente, no importa cuál sea, ya les dije. Esto se demuestra en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si verdaderamente tienes la semilla en tu corazón, si verdaderamente tienes la fe en tu corazón, se demuestra en la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Tuvimos un estudio muy interesante acerca de todas las parábolas, especialmente de la parábola del sembrador, donde describe personas que en la superficie parecen recibir el mensaje o parecen recibir la semilla, y cae la semilla entre rocas y por un poco de tiempo brota y se ve como una respuesta maravillosa. Incluso parece que la palabra de Dios es recibida con alegría, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahí están muchos así, pero cuando sale el sol, las raíces de este tipo de suelo no puede penetrar esta raíz abajo y obtener el agua que está ahí. ¿Por qué? Porque las rocas justo están debajo de la superficie. Entonces, ¿qué pasa? El sol quema la planta y muere. Nunca dieron fruto. Así hay gente, no dan fruto y pasan los años, ¿no es cierto? Y ahí se quedan. Hasta piensan que ellos son los que tienen que ser atendidos. A ellos son los que se les tiene que rendir toda pleitesía. ¿No es cierto? Esperan de Dios demasiado. Y ellos no pueden dar ni siquiera un gramo de su tiempo para el servicio de la obra del Señor. ¿Qué tipo de fruto es ese? ¿Hay un fruto ahí? No lo hay. Y Jesús dice que el sol simboliza lipsis, o sea, presión, persecución. Esa es la prueba. O puede ser ese tipo de suelo que está llena de malezas, ¿te acuerdas? Y de espinas, ¿te acuerdas? Que estaba ahí el suelo así, que no deja, o sea, que no dejan el amor del mundo, el amor a las riquezas, y finalmente se ahoga la palabra ahí. ¿Por qué? Pues hay todo tipo de creyentes así temporales. Está ahogada ahí la palabra, ¿no es cierto? Mucho creyente temporal, hasta se bautizan, ¿no? Mucho remojado. Para darse un baño, pues cualquiera, ¿no? Y este es el problema. Pero luego vienen las presiones. Y eso es precisamente lo que decía de este tipo de semilla o de este tipo de tierra, donde exactamente la semilla cayó. Y ahí está, vienen las presiones sobre ellos e inevitablemente revelan quién es realmente y quién no lo es. Miren, aunque ustedes no lo crean, algunos de los que están aquí, espero que no sean muchos, pero sí hay algunos, sabemos que no eres cristiano. No tenemos aquí una máquina de rayos X, ni mucho menos, ni tengo mirada de rayos X tampoco. Pero puedo notarlo, y una vez se los dije, con 3 palabras que yo hable con ellos, me doy cuenta inmediatamente quién está realmente, tiene a Cristo en su vida, y quién está proclamando su verdad, con su propia vida. 3 palabras que yo diga. Este es el problema, ¿no? Siempre sucede así. Así que
Algunos que estaban a la prueba demostraron su fe, su valor, y pasaron la prueba. Es decir, la verdadera fe que poseyeron rebasó los linderos, rebasó el horizonte prácticamente. Y aquí en estos dos versículos estamos viendo la historia del Antiguo Testamento aquí fuera del Pentateuco y con Josué. Y vamos a recordar dos cosas aquí muy importantes. Mira, en primer lugar, los muros de Jericó, se ve claramente en el versículo 30. Y número 2, vamos a ver la valentía de Rahab. Los muros de Jericó y la valentía de Rahab, que demostraron ahí una fe increíble. La primera nos recuerda los muros de Jericó, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Mira, muros es la palabra teichos en el griego, en referencia a una pared exterior así. La gran muralla masiva de la ciudad que rodeaba la ciudad de Jericó. Otros historiadores han dicho que tenía 5 metros de espesor, ¿no? De ancho. Hay así historiadores. Hasta este punto el escritor ha citado ejemplos de la fe de los grandes hombres antes y después del diluvio. Aquí hasta que Israel salió de Egipto y Moisés los saca de Egipto y van camino a la tierra prometida aquí. Y es lo que estamos viendo. Y vamos a conocer a algunos de los héroes de la tierra prometida. Ahora quiero recordarte que hay una omisión, escucha esto, una omisión de 40 años de incredulidad mientras andaban ahí en el desierto. ¿Tú te acuerdas? Sin duda has de recordar. Y la generación de escépticos se extinguieron. Toda esa generación que había salido de Egipto, ninguno entró ahí a la tierra prometida. Fue la siguiente generación. Nadie entró ahí. Después de haber estudiado todo eso, me di cuenta realmente por qué. Qué barbaridad, qué manera de quejarse. 40 años, digo, puede alguien vivirlo, sobre todo cuando estábamos estudiando las edades de la gente, ¿no? Pero no entraron, ninguno de ellos. Todos se extinguieron. Ahora nos encontramos con una nueva generación prácticamente distinta, que va a ir a la tierra de Canaán. Y la historia se ve en Josué capítulo 6, y aquí vamos a volver en un momento aquí en Hebreos, pero recuerda que Jericó estaba cerrado a causa de los hijos de Israel. Les había dicho ellos habían dicho que había gigantes. Mira, algunos piensan que cuando salieron de Egipto había más o menos acerca de 2 millones de personas, 2 millones de judíos. No sabemos exactamente cuántos estaban listos para entrar a la tierra de Canaán. Jericó ya habría sido espiado de alguna manera, pero mira, vamos hasta Josué, en el capítulo 6. Mira lo que dice Josué aquí. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada, lo que te dije, mira, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. ¿Lo estás viendo? Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Cualquier escéptico diría aquí, ¿cómo está eso? ¿Podrían hacer eso? ¿Así vamos a conquistar? ¿Con esas vueltecitas? Cualquier escéptico, ¿no? Vamos a marchar alrededor del muro una vez, un día 7 vueltas, y luego, durante 7 días, y al 7º día vamos a marchar alrededor del muro 7 vueltas para luego gritar en el cuerno, gritar fuertemente al sonar el cuerno, y solo eso, las paredes del muro se van a caer. ¿Sí? Así es.
¿Por qué? Porque la conclusión es que la obediencia, escucha esto, la obediencia es lo más importante, la obediencia a este mandato es un acto de fe de los que estaban ahí. Parece una cosa extraña y por supuesto sabes la historia, es exactamente lo que hicieron. Y mira, aquí está la crónica, vayamos al versículo 20, mira la crónica aquí en el versículo 20 y 21. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Fue una masacre ahí masiva, ¿no es cierto? Tremenda. Así que aquí estamos en la entrada de la tierra de Canaán, la tierra prometida, y ya vemos una demostración de fe, y veremos la fe por parte de Josué, quien es el líder, la fe por parte de la gente, pero Moisés se ha ido ya aquí. Josué es el nuevo líder ahora. Han cruzado realmente el Jordán, ya pasó esa parte, y ahora están entre el Jordán y Jericó, ¿te das cuenta? Ahí en esa parte, entre el Jordán y Jericó es una especie de fortaleza ahí fronteriza, tremenda, ¿no? Con esos muros, guardando la parte sur de Canaán. Jericó es la parte sur de Canaán, y este es su primer obstáculo, y es la prueba de fe. ¿Van a creer en Dios cuando Dios les diga que lo tienen que hacer? Pues sí, Jericó era una ciudad muy fuerte, realmente muy fuerte, se fortificó, obviamente parecía una tarea imposible, ¿no? Y se fortificó a propósito porque era la ciudad guardiana de la parte sur de Canaán, por supuesto. La parte sur de la tierra de Israel es una de las ciudades que marcaron los espías incluso. Los espías, mira lo que habían dicho. Vamos a Deuteronomio, por favor, al capítulo 1. Vayan al versículo 28. Dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Mira nada más, como verás, ellos fueron castigados por eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy diciendo? Esa es la razón por la que tuvieron que deambular ahí durante 4 décadas a causa de su incredulidad. Ahí está, no obstante, Jericó tuvo que ser capturado tarde o temprano porque es la puerta de la entrada a esa tierra que Dios les había prometido a todos ellos. Y los judíos obedecieron y cayeron los muros exactamente como Dios dijo que lo haría. Y ahí están. Tal vez estaban desconcertados y frustrados con todo lo que tuvieron que pasar, pero obedecieron la palabra de Dios y aprendieron a no desobedecer porque las consecuencias habían sido muy grandes, muy graves. Así que Dios tenía que matar el orgullo de los judíos. ¿Por qué? Bueno, que probablemente pensaban que podían conquistar Jericó con sus propios recursos, ¿no? Su propia fuerza bruta, a pesar de que no tenían ni ejército, no tenían ni armas, no tenían nada para conquistar ahí. ¿Qué tal? Nada. Así que aquí está la tierra de Canaán, que sufre su primera derrota cuando la gente simplemente camina alrededor de sus muros y toca el cuerno y grita, y esa es la manera que los judíos exhiben aquí su fe, todos ellos. Ese es el testimonio de la Escritura aquí también. Ese es el testimonio de Dios. Durante siglos los hijos de Israel habían sido una nación prácticamente de esclavos en Egipto. Y durante 40 años ahí caminando como nómadas en el desierto, su gran líder ya no estaba muerto.
No tenían experiencia militar en el desierto, nada, no tenían ejército, carentes de artillería, de armas, no tenían nada. No obstante, Dios les había escogido no solo un pueblo lleno de cualidades, no, era un pueblo insignificante. ¿Qué de cualidades va a tener? Israel era un pueblo insignificante, definitivamente, en medio de todos los demás, pero Dios lo escogió, era el Dios vivo para ellos, en el que habían llegado a creer, y su fe fue conquistada, o sea, es decir, conquistaron a través de su fe. Y ese es el punto aquí, y eso me permite simplemente decir una cosa que quiero que lo tengas muy presente en tu mente, ¿no? Aplicándolo para nuestros días, y lo vuelvo a repetir, y no me importa seguirlo repitiendo, la demostración de tu fe es la obediencia. La manifestación de la fe es siempre la obediencia. La fe y la obediencia son inseparables. Cuando vienes a Cristo y pones tu fe en Él, ahí está la orden. Mira, si lo haces, es un acto de obediencia. De hecho, mira, hay órdenes ahí. Este es mi hijo amado. Escuchadle, a Él escuchadle, ¿no es cierto? Ahí está la orden. La proclamación del Evangelio en sí es una orden. ¿Sabías eso? Generalmente proclamamos el Evangelio o evangelizamos de una manera tan light que parece que nos van a hacer el favor de arrepentirse las personas. Nos van a hacer el favor de recibir a Cristo. Y Dios está tan angustiado por eso. ¿Qué va a estar angustiado? Hay una orden ahí, arrepentíos. ¿Te das cuenta? Creed en el Evangelio. Punto. Cualquier persona que viene a Cristo es un acto de arrepentimiento y fe, está obedeciendo, poniéndole atención a lo que Dios le está proponiendo. Muchos no obedecen, se dan la media vuelta y punto. Es por eso que la Biblia habla de eso. Mira, desde Romanos 1, ¿te acuerdas? Habla de la necesidad de obedecer al Evangelio. El Evangelio es una orden, es un mandato de arrepentirse, es un mandato de creer. La salvación viene de los que le obedecen, a los que le obedecen. Y todo esto, después de ver la vida de fe, vemos que la obediencia es lo que Dios marca. Es la marca fundamental, obedeciendo lo que Dios ha exigido. Así que la fe se demuestra con la obediencia, la clase de obediencia que tiene valor. Yo desde que soy creyente oigo que dicen, solamente los valientes la arrebatan. Ahí está. El tipo de obediencia que ocurrirá sin importar el precio. Ese es el tipo de fe que Dios está proponiendo, y es el tipo de fe que es firme, fuerte, sólida, no endeble, débil, que en la primera te decepcionas, ¿no? Te vienes abajo, te deprimes, ¿no? ¿Qué tipo de fe es eso? Por favor. No importa lo que cueste, eso es lo que vamos a aprender en este último punto. Ya hemos visto en los héroes anteriores, pero aquí en particular se trata de una conquista. La valentía, con valentía, por supuesto, de la fe, que no puede ser rota, no importa lo terrible que sean las circunstancias. Es una fe que perdura, que espera triunfar, que espera la victoria, que no está cerrada, que no está apática, que no está inmóvil, que no está a expensas de todo lo que Dios le dé, sino que va para adelante, exaltando el nombre de Cristo, exaltando el nombre del Señor. Y lo que vemos aquí es la verdadera fe que tiene valor de creer en Dios, aunque parezca imposible. Después de las noticias, de ver todos esos obstáculos, imagínate, pareciera que
ellos no tuvieran la fe de conquistar Jericó. Pero Josué les da las instrucciones claramente. Obviamente Dios es el que se las da, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer, hay que rodear así y asado. Ahí está la ilustración clara. Y justo exactamente cuando hagan eso, los muros van a caer. Y los escépticos, ¡ay! ¿A poco? ¿En serio? No, ¿a poco? Eso es lo que hacen los escépticos. Ahora, esa es la marca de la obediencia. Hay que obedecer y punto. Luego, nos preguntamos muy seguido, ¿no? ¿Cómo saber cuando alguien es un cristiano verdadero, no? Y ya se los dije, ¿no? Cualquiera que es un cristiano obedece la palabra de Dios. Obedece a Cristo. Ese es el patrón de su vida. Esa es la diferencia con todas las demás religiones. Es la diferencia con todas las demás iglesias, etcétera. Ahí está. Ahora miren, en segundo lugar vamos a ver la valentía de Rahab. Ese es el punto número 2 que traigo para ustedes. Miren la valentía de Rahab, me parece muy interesante. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Es interesante aquí la palabra desobedientes que está aquí, ¿no? ¿Quiénes son estos, no? ¿Quiénes son realmente? Y hay comentarios que hablan de que se dirige exactamente al pueblo de Israel, pero no es el pueblo de Israel aquí. Ahí es lo opuesto a la fe demostrada en el mismo relato del Antiguo Testamento, pero noten que el Espíritu de Dios escoge esta ilustración de fe, esta conquista de la fe, una fe valiente que ahora pertenece de todas esas personas a una prostituta, ¿no? Ahorita vamos a ver quiénes son los desobedientes, ¿no? Pero ahí está, mira, una prostituta ahí, Rahab. ¿Una prostituta en el Salón de la Fama? Pues aunque se ríen, así es. Recuerda que el autor de Hebreos está hablando de una audiencia a judíos que siguen creyendo que tienen el reino de Dios por obras, y era difícil que entendieran cómo Rahab estaba en esta lista. Ella es una sorpresa, ella era una especie así de explosión o de herida a la sensibilidad de los judíos en una comunidad que todavía se aferran a la idea de que la salvación se da a aquellos que lo ganan. Ella es una cananea, ni siquiera es judía. Fíjate nada más. Ella era una parte de los amorreos, y los amorreos, toda su descendencia se dedicaron a la destrucción total, terrible, y a ser maldecidos por Dios, por supuesto, pero Rahab creyó a Dios. Ahorita vamos a leer algunos pasajes interesantes, y una de las realidades asombrosas acerca de Rahab es que terminó en la línea mesiánica. Ahora bien, hablando de los desobedientes que dice aquí, que menciona ahí, por supuesto, son los incrédulos de Jericó. ¿Sabían eso? Que perecieron. Tú ves que Rahab no pereció con ellos, ahí está, ahí dice claramente. La gente de Jericó eran desobedientes a Dios. ¿Y por qué desobedientes, tú dices? ¿Por qué tenían que...? ¿Y eso por qué? Obviamente implica que la verdad de Dios había sido depositada en medio de ellos. Había sido proclamada. Habían recibido la palabra de Dios para creer, pero no creyeron, ni obedecieron. Algunas traducciones dicen que no creían, pero es la palabra apeiteo, que significa desobediente.
desobediente. Deben haber escuchado en un momento determinado la verdad sobre Dios vivo y verdadero. Ellos le escucharon en algún momento. Tal vez escucharon la historia sobre ellos cuando salieron liberados de Egipto. Tal vez escucharon el mensaje de los espías que se habían dado cuenta de las personas y bueno, se había extendido por ahí. No buscaron al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, aún a sabiendas de que de que este pueblo había sido librado de Egipto, o había salido de Egipto. Seguramente supieron de las plagas. Fue algo tremendo, contundente, en todo el mundo. Ellos supieron acerca de las plagas y el poder de Dios, pero nunca buscaron a ese Dios. Estoy hablando de los de Jericó, Nunca buscaron la gracia de Dios, ni buscaron perdón de ese Dios. No tenían ningún interés en conocerle y tampoco en obedecerle. Y como resultado, toda la ciudad que fue arrasada. Ya lo leímos. Todos los animales, todas las personas murieron ahí a filo de espada, excepto Rahab. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? Rahab, habiendo recibido a los espías en paz, aquí dice, acogió con beneplácito. Realmente es la palabra de chomai. Es importante para dar la bienvenida a estas personas con mucha hospitalidad. ¿Te das cuenta? No es, ya llegaron estos, no. Ay, quién sabe qué debe pasar. No, no es esa la reacción. Al contrario, fue una bienvenida beneplácita ahí. Su historia es digna de mirar, de imitar. Vamos a volver a Josué, por favor. Pero ahora vayan al capítulo 2. Vamos a ver lo que sucedió aquí. Capítulo 2, versículos del 1 al 3, vamos a leer. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, recoger la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. En otras palabras, ellos vieron que venían a espiarlos, a espiar la tierra. Y mira, ¿sabes qué? No los dejes entrar, sácalos ahí. Nos van a conquistar. Mira el versículo 4. Pero la mujer había tomado a 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. ¿Eso era verdad? No. ¿Eso era mentira? ¿Qué pasó aquí? ¿Era necesaria? No. Nunca es necesario decir una mentira. ¿Podría Dios haber protegido a los espías si hubiera dicho la verdad? ¡Claro! ¡Absolutamente! Y como ya lo hemos dicho, o como ya lo hemos visto con otros personajes, no estamos viendo una historia diferente de cómo Dios protegió a los espías aquí. Esto no justifica la mentira, por supuesto, pero demuestra algo. Mira, demuestra, número 1, el poder de Dios y sus propósitos a pesar de nuestros pecados. ¿No es cierto? A pesar de que digas mentiras, Él cumple sus objetivos y podemos hasta felicitar a Rahab, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por su valor. En el caso de ocultarlos, ahí está. Así que ahuyenta a las personas que están buscándolos, diciéndoles que tienen que darse prisa porque están fuera de la ciudad y van a tener que correr
si no quieren ser atrapados. Mientras tanto, mira el versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Tremendo, ¿no? Están persiguiéndolos y por supuesto están de vuelta en Jericó, en su techo por debajo del lino. Por eso dice, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Ve el versículo 8, aquí. Y dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová, escuchen esto, qué maravilla, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sahón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más valiente en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué fe! ¡Qué maravilla! Ella creía en el Dios vivo y verdadero. Ahí está. Y creía plenamente en toda la revelación que estaba disponible incluso para ella. Mira, vamos a seguir leyendo versículos 12. Vean, versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que cuando he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Mira, sigan leyendo. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días hasta que os sigan hayan vuelto, los que sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Versículo 16, pero vean, versículo 17, y ellos dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia de tu padre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla! Aquí está toda su familia protegida, toda su familia salva, ¿no? Toda su familia a salvo, protegida perfectamente bien por el Señor, porque ellos hicieron un juramento. Vean, versículo 19, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. ¡Qué tremendo! Mira, versículo 20, y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y él ató el cordón de grana a la ventana. Ahí está. Vean nada más qué tremendo. Mira, ahora vean otra parte de Josué. Vean cómo los salvó prácticamente, pero quiero que vean otra parte de Josué. Aquí está el registro prácticamente de la destrucción. Vamos al capítulo 6, por favor. Bueno, ya se los leí, el versículo 21 prácticamente, ¿no? Que destruyeron a filo de espada la ciudad, había hombres, mujeres, viejos,
jóvenes, viejos, hasta bueyes y ovejas y asnos, ¿no? Ya se los leí, fue devastador. Pero ven el versículo 22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Mira nada más, están salvándolos. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ahí está toda la historia. Ahí está toda la historia concentrada. Ahí está toda la descripción. Ahí está, vemos prácticamente Jericó quedó destruida aquí, pero Rahab fue salvada. ¿Qué pasa con la destrucción de los cananeos? Bueno, muchos historiadores dicen la destrucción de esta ciudad. ¿Sabías eso? La destrucción de la ciudad cananea y toda la cultura cananea fue un gran auge con el bienestar de la humanidad desde una perspectiva puramente social. Pero ellos estaban tan envilecidos. Créanme, Dios castiga el pecado. Dios tuvo que destruirlos, tuvo que eliminarlos. Él castiga a aquellos que no creen en Él por desobedientes. Lo leímos en el versículo 31, ¿no? Por desobedientes. Pero en el caso de Rahab fue maravilloso. Reconoció la fe del Dios vivo y verdadero. Ella fue valiente y creyó y puso su vida en riesgo incluso aquí. Si ahora la descubren, mira, inmediatamente la matan, ¿no? Entonces ella estuvo en una posición peligrosa porque creyó en el Dios vivo y verdadero. Y mira, según Mateo 1:5, ella se encuentra en la lista del Mesías, como les decía. Y aquí es como funciona este tipo de vínculos en el libro de Ruth, Josué, Jueces, Ruth. Ella es la madre de Boz. Es la madre de Boz, Rahab, el marido de Ruth, ¿te acuerdas? Ella también es entonces la abuela del rey David. Ahí está. Nada que ver con los judíos. Ahí está. Y es maravilloso, ¿no? Rahab demuestra la fe que tiene y el coraje de estar en medio de un peligro tan grave. Y yo me pregunto, ¿realmente funcionará así con nosotros? Eso es lo que hace la fe. Si tienes la fe verdadera, salvadora, no se desmorona con las circunstancias y las situaciones que estén pasando en tu vida. ¿Por qué tiene que desmoronarse? ¿Por qué tiene que caer? No, incluso hasta las circunstancias peores, hasta mortales, ¿no es cierto? Porque sabes que Dios te sostiene, sabes que Dios te da valentía específica para seguir adelante en medio de cualquier tipo de tribulación que estés pasando, no importa cuál sea. Tú tienes que ser sostenido. ¿Por qué creen que muchos, pues ya como que ya no quieren, ¿no? ¿Se ha sabido? Mejor ni le entro aquí, ¿no? No, pues está re dura aquí la cosa. Una pruebita chiquitita, mira nomás cómo estoy. Pues ahí está, el punto es ese, de que cualquier situación, no importa que sea, no importa, la verdadera fe es fuerte porque ha sido puesta en nuestra vida por Dios. Si ha sido puesta por ti mismo, entonces por supuesto que tienes razón. Pero fue puesta por Dios. Y hace lo que es correcto, obedece a Dios sin importar el precio. Esto es esencialmente lo que envuelve las palabras de Jesús, que se han vuelto tan familiares por nosotros. Y hasta lo hablamos y lo decimos y es tan común. La conquista de la fe demanda todo. La fe es una fe valiente.
¿Por qué crees que dice el Señor? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está el punto crucial de tu vida de fe. No está en la comunión solamente, obviamente es parte de la comunión, de estar con los hermanos, de sentirte beneficiado por sus favores, porque te sirven también, porque te hacen algún tipo de servicio. No es nomás eso, perdóname. No es nomás eso. Aquí va de por medio realmente dónde está ubicada y puesta tu fe en realidad. El Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo, correcto. ¡Qué maravilla! No tienes ningún mérito ahí. ¿Vienes a ser salvo? Correcto, qué maravilla. Tampoco tienes mérito ahí. ¿Vienes a las pruebas? Correcto, qué bueno. No tienes ningún mérito ahí. Vívelas, enfréntalas. Sé valiente, conquístalas. Ahí está el punto. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está, negarse a sí mismo, negarte a tu ego, negarte a tu orgullo, negarte a lo que tú eres. Tome su cruz, vivas cada día en un estado prácticamente crítico. ¿Cuál es el estado crítico? Eres un instrumento, o sea, la cruz es un instrumento de muerte. Somos muertos todo el tiempo, dice Pablo, ¿no es cierto? ¿No eres muerto todo el tiempo? ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Bueno, Dios quiere ver esa conquista en ti. Dios quiere ver esa fe en ti. Dios quiere ver tu fe bien restablecida, bien agarrada, bien fundamentada. Y es importante que vivas esa fe hacia afuera, no una fe que se quede ahí, no una fe que sea de aquí para adentro. Y esperes todo tipo de beneficios, todo tipo de bendiciones. Porque tú le preguntas a una persona y si le está yendo mal, no te dice que es bendecido. ¿Cómo estás, hermano? No, pues me está yendo re mal. Si yo le digo, qué bendición, hermano. Ahí la llevas. Y hasta se sorprenden. Mira, ¿sabes qué? La bendición no es cuando te va bien. La bendición es cuando te va como te vaya. Ese es el punto. Te vaya bien, te vaya mal. Bendito sea a el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no es cierto? Luchemos por eso, enfrentémonos a un mundo que está terrible. No esperes beneficios de nadie, solamente de parte del Todopoderoso. Entendiendo algo fundamental, tu fe es una fe que conquista. Oremos a nuestro Padre Celestial. Santo y bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, te honramos, sabiendo, Señor, que tú eres maravilloso, que nos has dado el privilegio realmente de entender esa fe gloriosa y maravillosa que has depositado. Tú la has depositado en nosotros. No es nuestra, nunca ha sido nuestra. Viene de ti, Señor. Ayúdanos a comprenderlo, Señor. Ayúdanos a asimilarlo. Ayúdanos, Señor, a enfrentarnos a cualquier vicisitud, por difícil que sea. Ayúdanos, Señor, a ir tras de otros, tras de otras conquistas. Ir en tu nombre, Señor, con el evangelio correcto, a llevarlo a toda criatura. No importa si nos rechazan, no importa si nos humillan, no importa si nos agreden, no importa si nos matan, Señor, pero estamos obedeciendo y te ayúdanos a ser valientes como Josué y atrevidos como Rahab. Eterno Dios, aquí está nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a enfrentar cualquier situación, porque es para ti la gloria y la honra, porque te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.